posiciones directivas en empresas multinacionales y sin lugar a duda en su calidad de consultora, que es justamente donde yo pude tener la oportunidad de trabajar y conocer la calidad de profesional que es Helen en varios temas, liderazgo, desarrollo, todas las habilidades ejecutivas y sin lugar a duda con su gran compromiso que tiene con la inclusión y la diversidad. Así que es para todos un gran honor tener aquí a Helen como parte de este grupo panelista. De ahí tenemos... Gracias. Bienvenida, Helen. Y de ahí tenemos a Sol, también alguien muy conocida por mí. Fuimos compañeros de la universidad. Tuve la gran fortuna de cruzar aulas con Sol. Es psicóloga también de la universidad. Es coach certificada en maestría en administración. Cuenta también con más de 20, 23 años de experiencia en diferentes industrias. La banca, en la parte textil, en el sector farmacéutico. Y hoy, sin lugar a duda, que lidera un gran conglomerado como es Yambal. Y ha estado pues en posiciones México, Brasil, Colombia, Perú y Argentina. Y desde hace más de 10 años pues ya ha desempeñado el rol también de docencia, que eso es algo muy importante destacar ahí en Sol, en la UDLA, en la San Francisco, y generando varias cátedras en las facultades con las carreras de psicología y de MBA. Asimismo, todo el tema de la participación dentro del directorio, para todo lo que tiene que ver con la Fundación Women for Women. Así que también es una abanderada de todo lo que tiene que ver con inclusión y diversidad. Así que bienvenida, mi estimada Sol, qué gusto verte de nuevo. Y como les decía a Willy, William, a Willy, que es obviamente también un gran referente en el sector de recursos humanos. Hoy por hoy se desempeña como director corporativo para todo el grupo de Marathon. Tiene un MBA, es psicólogo, también es coach. Tiene varios posgrados ahí en España, Estados Unidos, México, Brasil y Perú. Tiene 27 años de experiencia manejando varias posiciones realmente ahí en diferentes compañías multinacionales. Experiencias ahí como Price, que es justo donde empecé a conocerlo ahí a William Price, en Philip Morris para el Pacto Andino, Telefónica y el Grupo Marathon, donde obviamente tiene diferentes países a cargo. Es docente también de la PUSE, de la UIDE, ha sido conferencista. Así que como ven tenemos un gran lujo de panelistas que nos acompañan. Como bien decía Pili, la gran convocatoria, que es desafíos y aprendizajes en el sector de retail. Con eso que les acabo de compartir, quisiéramos empezar ya a esbozar algunas preguntas para que de esa manera sean, obviamente, Willy, Sol y Helen que nos puedan compartir. Y una de las primeras preguntas, permítanme, que tenemos ahí, es, yo voy a arrancar ahí con Willy. Y como ven, estamos en el sector del retail y nos gustaría escuchar y que nos puedas compartir, Willy, que sin lugar a duda, los hábitos de consumo pues han cambiado durante todo este tiempo de pandemia. Entonces, con esos hábitos de consumo, que sin lugar a duda tus consumidores se han visto impactados. Entonces, ¿cómo desde la gestión de recursos humanos has aportado para esta nueva realidad del negocio? Muchísimas gracias, Irving. Nuevamente a Pilar también muchísimas gracias a la asociación por considerarnos en este momento. Y efectivamente, como tú dices, los consumidores definitivamente han cambiado por la necesidad, evidentemente de un momento en el que no podíamos salir y teníamos que buscar alternativas de compra. Por lo tanto, pasó algo que se veía venir, pero no con la velocidad que ha pasado, que es todo este concepto de transformación digital. Nosotros como compañía venimos trabajando en este esquema desde hace varios años atrás y ya en Perú consolidado nuestro esquema de e-commerce y como es el trabajo del área de transformación digital. En Ecuador no ha sido la diferencia y lo hemos hecho en tiempo récord. Normalmente un trabajo de esta naturaleza se toma aproximadamente un año de implementar un e-commerce. Nosotros lo hemos hecho en 5 semanas, una cosa increíble realmente. El marathon.com.es que les invito a visitar. Con la más alta tecnología, con Hybris, que nosotros trabajamos, y que precisamente en esa perspectiva, Irving, ¿cuáles han sido los retos que hemos tenido desde Recursos Humanos? El primero, precisamente, construir un equipo multidisciplinario y multipaís para lograr este hito de tener un e-commerce del nivel que tenemos ahora en tan poco tiempo. Ese fue el primer real hito que nosotros logramos. Pero también el concepto de cambiar una organización funcional a una organización centrada en el consumidor, centrada en el cliente.
de tal manera que las funciones organizacionales en 360 se orienten a atender las necesidades de nuestro cliente. Y claro, ya en la perspectiva del manejo como tal de una herramienta de e-commerce, hay temas que hay que atender. Por ejemplo, ya pensando en nosotros como área, teníamos que seleccionar a todo el equipo de e-commerce de Ecuador, ¿verdad? Y en esa perspectiva algo interesante, y es que justamente por yo diría la marca empleadora que tiene Marathon realmente fuerte en el país, muchas personas ni siquiera toparon la empresa porque evidentemente estaban en sus hogares atendiendo la pandemia, y renunciaron a sus trabajos y están contratados por nosotros y ya trabajando. Y digo esto como anecdótico porque evidentemente es un tema que ni nos imaginamos que podía pasar. No firmamos contrato y estás ya vinculado en tiempos realmente reducidos. Esto también es un tema interesante y seguramente a muchos colegas les ha pasado, que las contrataciones en los últimos tiempos han reducido porque hay mayor disponibilidad de los jefes, por ejemplo, para hacer entrevistas, ¿no? Están allí, están para ti, y ustedes recuerden, y así pasa, pues, en el día a día, uno de los temas más complicados es agendar la entrevista a los jefes. Ahora, como están mucho más abiertos, esto ha sido mucho mejor. Pero, ¿qué más ha pasado, Irving? ¿Qué más ha pasado? Ha pasado que el consumidor también ha cambiado. El consumidor de e-commerce, si tú vas, cuando hablas de un tema físico, vas de un centro comercial, vas y visitas varias puertas. Cuando estás en un e-commerce, tienes un panorama mucho mayor, se te amplía muchísimo el scope, tú puedes entrar a 40, 50 tiendas y te vuelves un cliente más comparativo, te pones a comparar con mucho más detalle. Entonces, ¿qué necesita una compañía en ese sentido? Necesita, evidentemente, tener una propuesta de valor mucho más clara y específica. Por lo tanto, tenemos que contratar gente, por ejemplo, que maneja contenidos, que tenga esas características, que sean personas que sean muy claras en la comunicación, que den mensajes específicos que realmente ataquen a las necesidades de nuestros clientes. ¿Qué más ha pasado en el manejo del e-commerce? Las estadísticas nos están demostrando que hay, por ejemplo, devoluciones que se han incrementado en general en la industria, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implica que tienes que transformar y tienes que trabajar con mucha más cercanía con tu área de supply y de logística, porque necesitas realmente robustecer el área logística para atender y ser fiel a tu propuesta de valor en los días que se determine la entrega. Todo eso en términos de e-commerce ya desde la perspectiva de recursos humanos. Pero claro, nosotros tenemos una flota muy importante de tiendas en el país y en la región como tal. Y allí también tenemos cambios a nivel del consumidor, ¿no es cierto? Ustedes entenderán que en los centros comerciales, primero, el tráfico es menor. Hay menos tráfico, definitivamente. Pero lo interesante es que la gente que va a las tiendas va con un objetivo de compra. Es decir, la convertibilidad ha subido. Hay una mayor convertibilidad. Pero, ¿eso qué implica? Implica que nosotros como compañía, sobre todo a nivel de retail, estamos migrando de un concepto de retail físico a un concepto de retail de experiencia, que impliquen también otros esquemas de atención, otros protocolos de atención. Y ahí vamos la perspectiva nuestra. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Tenemos que entrenar a la gente para que responda a ese nuevo modelo, para que responda a esas nuevas necesidades de los clientes y responda precisamente a esa propuesta de valor que debemos dar ya en el punto de venta como tal. Y fundamentalmente, ¿a través de qué? A través de una experiencia, que sea una experiencia que nos permita precisamente convertir y que sea, mira, rápida, oportuna y cálida, cercana a la distancia, porque hay que cumplir también los protocolos. Entonces, claro, en nuestra perspectiva de trabajo, ¿no es cierto? Ya pensando en la parte fundamental de entrenamiento, le hemos dado fuerza a nuestro Marathon Learning, que es nuestra plataforma de entrenamiento virtual. Gracias a Dios la tenemos implementada ya un par de años con mucha fuerza, pero ahora se ha convertido en la única, evidentemente porque en su momento no podíamos hacer otra cosa sino virtual. Y todo se ha volcado a lo virtual. Todo el entrenamiento de protocolos de atención, todo el entrenamiento de protocolos de entrada, inclusive que por temas de salud ocupacional, hemos tenido que volcarlos a esa herramienta para atender precisamente estos requerimientos de nuestros consumidores, ¿no es cierto? Y que finalmente se lleven la idea de que en Marathon es el lugar donde les equipamos para su deporte favorito. Queremos que se lleven ese concepto y que evidentemente las puertas de nuestras tiendas y de nuestro e-commerce están abiertas. Desde una perspectiva de omnicanalidad,
queremos finalmente, con este mensaje también esta parte, queremos precisamente que nuestra organización esté enmarcada en un modelo de omnicanalidad, donde todos los canales confluyan y que la atención al cliente sea realmente una experiencia wow, sin lugar a dudas, de la mejor de la región. Gracias, Willy. Y gracias por compartir y justamente tratando de hacer un resumen, pues dentro de esos grandes retos, y me va justamente a atar a la pregunta que quiero hacer a nuestra siguiente panelista, porque tú bien mencionas que justamente en este nuevo mundo y todo el enfoque digital, y has topado las experiencias hacia el empleado en este nuevo mundo digital, en este nuevo mundo de la pandemia, y cómo desde selección has hablado del tema de la marca empleadora, que sin lugar a duda es crítico y es clave justamente para poder atraer el talento. Esa marca empleadora, como tú bien lo mencionabas, todos los temas de entrenamiento, los temas de desarrollo y sin lugar a duda con todos los temas de bioseguridad. Algo importante que me gustó que habías mencionado es la conformación de este equipo, tanto multidisciplinario y también por país, porque veo que obviamente Maratón no solo está presente en Ecuador, entonces, cómo conformar en un breve tiempo pues un equipo que justamente se ajuste a las nuevas necesidades y a las demandas. Creo que eso es algo importantísimo a rescatar. Gracias ahí, Willy. Y obviamente les invitamos a todos quienes nos están escuchando. El chat siempre está ahí abierto para cualquier pregunta y que de esa manera pues esto también sea bastante interactivo entre todos nosotros. Entonces, siguiendo con eso, Willy, y justamente, tú hablabas mucho de la experiencia del empleado. Y dentro de la experiencia del empleado, todos nuestros compañeros de recursos humanos, pues hoy hay un concepto que se llama, la clásica en el inglés, del employee experience, que una vez que las compañías se han centrado a generar la experiencia o esa experiencia que vive un consumidor desde que uno puede tener ese conocimiento de la marca, adopta la marca, la vive, la experimenta, la adopta, la hace suya y se convierte en un embajador, como también nosotros desde recursos humanos, los diferentes ciclos, y ahí va para Sol la siguiente pregunta, es justamente con todos los ciclos que normalmente un colaborador tiene en una organización, que son básicamente desde el proceso de reclutamiento, el proceso de inducción, las fases de desempeño, compensación, reconocimiento, entrenamiento, desarrollo e inclusive el proceso de salida, que cómo generamos la mejor experiencia en cada uno de esos ciclos de vida que está un empleado en una organización. Entonces, Sol, complementando quizás también con lo que nos compartía Willy, ¿nos pudieras compartir algún aprendizaje justamente en eso o alguna práctica que Yambal haya implementado durante todo este tiempo? Claro que sí, muy buenas tardes con todos. Quisiera probar el audio, ¿me escuchan bien? Sí. Agradezco mucho a la asociación por la invitación. Estamos aquí entre colegas para aprender, para enriquecernos. Acabo de ver aquí entre los participantes a muchas personas a las que tengo el gusto de conocer. A otras no, pero estoy seguro que todos compartimos el mismo amor y pasión por esta hermosa profesión de cuidar a las personas. Y pues gracias, Irving, por la pregunta. Mi compañero de aulas, qué chévere estar compartiendo también contigo este espacio. Me siento en familia, la verdad. Quería pues comentarles que en línea del cuidado de las personas, el enfoque que le hemos dado en nuestra compañía en Yambal es justamente estar muy cerca de los seres humanos que trabajan en la compañía. Como bien dijo Willy, nosotros en Yambal también hemos tenido que transformar nuestro negocio hacia un enfoque digital. Fíjense ustedes, cuando nuestro negocio estaba basado en demostración, en asesoría y en un catálogo físico, todas nuestras herramientas se desbarataron para transformarse en digitales, lo cual ha implicado no solo un cambio, sino, yo le digo, una metamorfosis. Ha sido una transformación profunda de todo lo que antes nos trajo hasta aquí, ya no nos va a llevar hasta allá, como lo habíamos dicho. Entonces, de algún modo, revolución que estamos viviendo en nuestra compañía al transformar nuestra venta a través de catálogos digitales, un portal web, tener un sitio en donde nuestros consumidores a través de nuestra fuerza de ventas puedan llegar, ha implicado que nuestros colaboradores también tengan que experimentar y vivir procesos
muy diferentes a los que vivían antes. Y les puedo compartir que en el viaje que hace un colaborador, que es el Employee Experience, que justamente todas las etapas a través de las cuales va experimentando esta convivencia de la persona con la compañía y qué tan grata es en este momento. Entonces, si pensamos en el viaje que hace un colaborador desde que ingresa hasta que sale, casi que en estos 3 meses hemos tenido en buena hora o desafortunadamente la posibilidad de vivir todas las etapas comprimidas en corto tiempo. ¿Y a qué me refiero? Primero, la contratación en realidad en Yambal se vio muy restringida por el impacto económico que han sufrido las ventas. Sin embargo, sí trajimos gente, justamente como decía Willy también, que tenga ese know-how para ayudarnos a transformarnos digitalmente. Y en la incorporación lo que hemos tratado es de que vivan la misma experiencia que nosotros hacemos, que todos los colaboradores vivan una experiencia de recibir productos de Yambal en su casa antes de su primer día de trabajo. Porque lo que buscamos con esto es que el colaborador que se empiece a enamorar de Yambal antes de su primer día, y no solo él, sino su familia. Que ellos empiecen a conocer y tener una buena primera impresión de Yambal antes de ingresar. Pero en esta situación fue un gran reto poder hacer vivir la misma experiencia a estos colaboradores antes de ingresar, así que hicimos pues también los esfuerzos para que ellos reciban estos productos con un detalle mucho más especial, de tal manera que ellos puedan ir sintiendo la calidez y la cercanía a la que se iban pues a enfrentar el momento que ya sean parte de. Otra de las ventajas que aprovechamos en esta primera etapa del viaje de los colaboradores es que al traer a alguien que estaba 0 kilómetros, con una perspectiva diferente, nuestra primera invitación, y aprovechando la virtualidad que de algún modo aplana estructuras y es bien interesante cuando estás compartiendo en un espacio virtual, las jerarquías de algún modo se aplanan y nos permiten que las personas nuevas que se incorporaron en la compañía opinen y cuestionen lo que estábamos haciendo sin filtro. Fue muy bienvenida este equipo de personas que veían las cosas diferentes y que pues nos hacían mirar esta nueva perspectiva que estábamos construyendo. Así que la inducción de alguna manera para estas personas fue que sientan la compañía desde el primer momento en sus hogares con un delivery seguro y que cuando estaban aquí adentro sus puntos de vista fueron muy valiosos en estos contextos más planos. Y avanzando un poquito en el viaje, tuvimos otro momento importantísimo que trabajar y fue el desarrollo de las nuevas habilidades. En la medida en que las personas casi que tuvimos que hacer una reinducción masiva a todos para aprender esta nueva forma de trabajar. Y con este enfoque, nosotros redireccionamos nuestra capacitación, obviamente prácticamente al 100% virtual, pero fundamentada en 4 pilares para darle claridad a la gente de lo que nos importaba a nosotros como empresa, que ellos puedan aprender. Número 1, y el más importante diría yo, era el bienestar. Trabajamos mucho en ofrecerles herramientas y entrenamientos para poder trabajar en la parte emocional, física, psicológica, para poder sobrellevar los primeros días de esta pandemia. Con personas sanas emocionalmente y físicamente es mucho más productivo trabajar. El segundo pilar que también trabajamos fue el módulo teletrabajo. O sea, pues le dimos toda la importancia a un capítulo importantísimo de teletrabajo porque todos empezamos recién a aprender cómo vivir el teletrabajo y fue, creo que para la mayoría, un gran reto de administrar el tiempo, de poder organizarte en las multitareas, de crear un espacio en tu casa para teletrabajar que sea ergonómico, y esos fueron todos los temas que trabajamos muy enfocados en los que nos preocupaba de las personas. Obviamente también les dimos la oportunidad de hacerles llegar su kit ergonómico de la oficina a su casa para que estén cómodos. No es lo mismo trabajar en la silla del comedor que en una silla ergonómica. Y pues la gente valoró muchísimo el que les hayamos de algún modo armado una pequeñita oficina en sus casas.
Y avanzando un poquito más, y tal vez aquí voy a entrar a la parte que fue la más dura y difícil, y es que nuestra compañía sí tuvo que hacer reducciones salariales y reducciones de personal. Fue un momento complejo porque estábamos absolutamente amparados en la relación de confianza que habíamos construido hace años con los colaboradores. Y nuestra principal bandera para hablar con ellos fue que hoy estamos pidiendo este esfuerzo a todos, pero vamos a ir monitoreando semanalmente los resultados de la compañía y ellos van a conocer cómo vamos en números para saber cuándo ya estamos listos para revertir esa situación. Por lo tanto, nuestros colaboradores saben cuál es el indicador que nos va a permitir volver a una situación salarial adecuada. Entonces, hemos transparentado nuestros números, la situación de la compañía, y eso ha generado un altísimo compromiso de los equipos, porque si logramos recuperar los números, todos vamos a ganar, definitivamente, nuestra fuerza de ventas, la compañía y nosotros como colaboradores. Y eso ha sido parte del journey en donde hablas del estar, del querer quedarte, del querer sí seguir siendo parte de esta compañía. Y me dio mucho gusto y contarles que tuvimos el 99% de aceptación de todos estos acuerdos que tuvimos que firmar voluntariamente, lo cual nos habla de un altísimo compromiso como empresa de seguir trabajando por esa maravillosa gente que tenemos con nosotros. Y tal vez, y avanzando en el journey, solo un par de temas más que me gustaría compartirles, y es en cuanto al reconocimiento y a la comunicación, para nosotros se volvieron factores importantísimos. Cuando hablamos de reconocimiento, hablamos de gratitud. Este ha sido el momento en donde más gratos estamos con nuestra gente por el esfuerzo inmenso que han hecho para salir adelante. Así que hemos generado espacios para reconocer y agradecer a aquellas personas que lograron cumplir objetivos o proyectos a pesar de la adversidad, porque eso era un gran reto, lo que teníamos planificado hacer. Y muchos proyectos se tuvieron que quedar en stand-by y otros tuvieron que cumplirse a pesar de la situación, lo cual implicó un gran esfuerzo. Y el segundo aspecto que estamos reconociendo es aquellos que implementaron nuevos proyectos cuando no estaban planificados. Así que son nuestros dos frentes de reconocimientos con indicadores ácidos. Proyecto que se hizo a pesar de la adversidad y que estaba planificado, y proyecto que se hizo realidad que no estaba planificado y lo lograron hacer. Y estos espacios de reconocimiento se están haciendo en una comunicación que hacemos semanalmente. Yo incluso oí esa recomendación en algún foro de gestión humana hace algunas semanas y me pareció una sugerencia magnífica y creo que le alivió muchísimo a las personas el poder manejar la ansiedad. Así que les informamos semanalmente cómo vamos, la gente conoce cuáles son nuestros resultados y hemos tenido un altísimo compromiso. Y la última etapa, que creo que este es un detallito final que les quiero contar, es a nuestros jubilados. La gente que se jubiló, con nosotros tuvimos un evento de jubilación virtual que fue maravilloso, cercano. Les enviamos una botella de champán a su casa para brindar juntos, que yo creo que es un detallito chiquito, pero le gustó muchísimo. Hicimos un libro de firmas y recuerdos virtual que les llegó a su WhatsApp de sorpresa el momento del brindis. Así que fue un momento emotivo, cercano, como ven, tratando de en todo momento cuidar al ser humano. Pues eso en términos generales lo que hemos trabajado, Irving. Muchísimas gracias. A ti más bien, gracias Sol por compartir sin lugar a duda y conectando a nuestros dos panelistas, nos acaban de compartir de manera generosa justamente todas las acciones en esta gran pandemia, como todo el mundo dice, y hasta suena cliché la palabra, nos estamos reinventando, hay que reinventarse, y pues sí, nos ha tocado reinventarnos y al final es cómo garantizamos la mejor experiencia de nuestros empleados para que justamente también consigamos los objetivos del negocio. Algo que me gustó mucho a destacar, y sin lugar a duda el resto de colegas tendrán muchas cosas más, es que justamente cómo la experiencia desde Yambal en cada uno de los procesos o ese journey que tú bien mencionabas, con cosas sumamente interesantes
el tema del bienestar. Me gustó mucho lo que decías, el tema de personas sanas. Y creo que es algo sumamente importante de cómo manejar justamente la vida de nuestra gente y que justamente esas personas pues son el motor del negocio. Algo importantísimo y creo que todos los colegas estarán de acuerdo, es la comunicación y la transparencia. El tener esos indicadores súper claros y tener ese 99% de aceptación, creo que es el cúmulo y un poco siguiendo ahí lo que ha venido haciendo Yambal también en otras actividades, pues es como que la cosecha de varias cosas que se ha venido haciendo años anteriores, que justamente hoy la gente, por así llamarla, con ese nivel de aceptación en un momento tan duro. Los pilares que tú nos acabas de mencionar, la calidez, la cercanía, sin lugar a duda marcan una diferencia cuando uno está dentro del área de recursos humanos. Así que gracias, Sol, por compartir, realmente muy generoso, impecable. Y siguiendo ahí, tenemos justamente algo, como se siguen atando las preguntas con nuestra siguiente panelista, que es Helen. Y un poco también atando lo que decía Willy, lo que decía Sol, nos gustaría hacerte la siguiente pregunta, mi estimada Helen. Y es, pues ya transcurrido 4 meses de cuarentena desde aquel marzo que empezamos, ¿cómo vislumbran ustedes este new normal o este nuevo normal, si por así ya lo pudiéramos llamar, en cada uno y obviamente de los negocios que tiene el grupo? Y cómo desde recursos humanos, pues poder ser ese agente de cambio y conectarnos con nuestro gran propósito que es la vida. ¿Qué nos pudieras compartir ahí, Helen, de cómo ustedes vislumbran el nuevo normal dentro del negocio? Bueno, gracias, Irving, por esa pregunta. También gracias a Pilar por la invitación. Y también buenas tardes con todos. Me gusta y me siento como en familia, así como decía Sol, porque veo muchos nombres conocidos y creo que en este quehacer nos encontramos nuevamente. Y ante esta situación que creo que nos ha llevado a reinventarnos, como muchas veces lo hemos repetido y lo hemos dicho, y en efecto, yo creo que llegamos aquí después de estos 4 meses con algunas reflexiones importantes que creo que quisiera traer a la mesa para tomar como base el punto de partida hacia donde queremos llegar, ¿no? En primer lugar, creo que yo he vivido y creo que todos compartirán conmigo que estamos ya en un momento de burnout de nuestra gente. Los índices de agotamiento son alarmantes. Ya existe la tormenta perfecta entre las demandas del trabajo, la escasez de los recursos y ahí es en donde creo que los líderes entramos a jugar un papel fundamental. Y un poco hemos hablado de ese rol de líder ante la pandemia y yo quisiera ahí referirme un poco más a ese quehacer nuestro, no solo en la parte de recursos humanos, sino como líderes, como responsables, como quienes manejamos y llevamos la bandera del quehacer con nuestros colaboradores. Entonces, sí quisiera que vayamos reflexionando sobre eso, porque ese bienestar, ese ciclo de vida de nuestros colaboradores en este momento se debe reinventar y eso nos llevará a construir ese nuevo propósito de vida como organización. ¿Cómo nosotros como organización y yo personalmente como Helen veo esto? Es que realmente debemos evolucionar de manera estratégica nuestra gestión del recurso humano para ser más sostenibles ante esta nueva realidad. Desde ahí, yo creo que debemos trabajar en primer lugar, adaptarnos a los cambios, estar más abiertos a ser ágiles, a responder ante la incertidumbre, a preparar nuestros equipos, ¿sí? A inspirarlos para encontrar las nuevas maneras de aprender a navegar con esta realidad. Y desde ahí yo creo que quiero un poquito ir concretando, ser ágiles, retar a lo tradicional, buscar lo nuevo, ir a esa transformación tecnológica es el primer desafío. Sí,
conecto también con la parte humana, porque no solamente se trata de convertirnos en unos robots, sino que nosotros como personas, como líderes y como responsables de una gestión en el recurso humano, tenemos que trabajar en el perfil del nuevo líder que queremos desarrollar, con resiliencia, con capacidad de conectar con otros, de ser empáticos, de identificar esas emociones, esas incertidumbres que rodean a nuestros equipos y que en muchos casos pueden dejarnos quizá mucho menos organizacionalmente, mucho menos productivo. Persona que se encuentra en un nivel de incertidumbre, realmente todos sabemos que su capacidad de dar más o de crear o de proponer cambios se vuelve más difícil y se ve más, sus pensamientos están mucho más distraídos. Entonces, en ese sentido, creo que en GPF nos hemos propuesto cuidar el talento, desarrollar las competencias que requerimos para los negocios del futuro y fortalecer también esas capacidades de empleabilidad, porque hoy será con nosotros, mañana será en otra organización. Y como decía William, creo que esa capacidad de desarrollarlos, de formarlos, de activar nuestras plataformas de e-learning, de que vivan un nuevo proceso de inducción con nosotros, de aprender desde el Internet, desde nuevos sistemas de capacitación en donde ya no serán más presenciales, ¿sí? Esa será la mejor forma de prepararnos y enfrentarnos hacia un nuevo propósito de vida. En algún momento yo leía uno de los artículos que hemos compartido en los diferentes chats sobre un análisis que hace Deloitte y es súper interesante porque hablan mucho de la importancia de conectarnos con el propósito y el futuro de la organización. Y en el momento que tenemos ese norte claro, entonces podemos conectar con la capacitación de nuevas habilidades para nuestra gente, la transformación digital, el ser ágiles para generar una experiencia que sea la que nos permita vivir este nuevo momento de la vida organizacional de las personas y desde ahí conecte con la esencia de las organizaciones y de nosotros mismos. Eso creo que es lo que les puedo compartir. Yo francamente creo que no hay una fórmula, creo que hay muchas alternativas y estamos empezando a desarrollar esa fórmula, ¿sí? En este quehacer diario. Y la invitación es a que todos podamos estar ahí conectados y que escuchemos a nuestra gente, que podamos ser empáticos y que podamos aprender a vivir en una incertidumbre que nos lleve más bien a adaptarnos a esta realidad y no dejarnos en el mundo de la angustia o de la ansiedad que nos va a dejar más bien en una parálisis por análisis que no va a ser saludable para ninguno. Así que eso sería un poco mis reflexiones ante esta pregunta. Muchas gracias, Helen. Y topas un tema crucial que sin lugar a dudas también se ha tratado en los diferentes foros que la asociación y a través de Pili se han venido organizando, que es el liderazgo. Topas mucho el tema de justamente qué debemos hacer los líderes dentro de la organización y sin lugar a duda como recursos humanos, talento humano, pues cómo sabemos de esos agentes de cambio. Coincido contigo el tema del burnout, porque sin lugar a duda el tema de agotamiento, todo el tema de estrés psicológico y hoy por hoy hay varias aplicaciones, herramientas que están ahí, pero creo que es importante que las organizaciones pues la tomen realmente ahí muy en serio. El tema de la adaptación, el poder ser más estratégicos y también, como cerrabas tú, pues no hay una fórmula, no está escrito la clásica frase que también se dice por ahí, pues nadie ha vivido otra pandemia de los que estamos acá. Entonces, es todo un proceso de aprendizaje y justamente a través de esta comunidad, el poder compartir. Creo que el hecho, sin lugar a duda, y hablo, perdón si me permiten a primera persona, cada vez que uno tiene estos espacios, el escuchar a un colega, al otro colega, uno se nutre y uno empieza a decir, ah, caramba,
qué cosa distinta está haciendo el otro compañero, el otro colega, y creo que eso nos permite también ser más ágiles, como tú bien decías, Helen, y el cuidar el talento, porque sin lugar a dudas, si una marca empleadora estamos haciendo ciertas cosas o no estamos haciendo, pues vamos a poder perder talento y eso es algo que no quisiéramos. Les seguimos invitando a que no sean tímidos, está ahí el chat para que justamente puedan hacer las preguntas, aprovechen ahí que tenemos a estos 3 grandes panelistas para que puedan hacerles cualquier pregunta. Así que, please, no se pongan tímidos. Y avanzando con este conversatorio, me gustaría, y dejar obviamente a Sol, a la misma Helen y a Willy, con las anteriores preguntas que hemos estado hablando, justamente con el journey que nos comentaba Aisol, con lo que nos compartía Willy, justamente con los nuevos hábitos de consumo o el new normal que se ve después de esta pandemia. Si alguno, Sol o Willy, quisiera complementar algo, compartirnos. No te escuchamos, Willy. Gracias, Irving. Te volviste a poner mute. Hola, hola, ahí estoy. Sí, muchas gracias. Yo quería aprovechar precisamente rescatando lo que tú decías de la importancia del liderazgo. En el caso de nuestra compañía, tengo la suerte de formar parte de un equipo directivo bastante cohesionado y creo que de ahí ha partido la oportunidad que la organización nos ha dado de trabajar por la vida, como tú bien dices. De hecho, por ejemplo, nosotros en los países en los que operamos, hemos desarrollado brigadas de médicas para que la gente no tenga que salir de sus casas, ni los empleados ni sus familias, y de tal manera que estén mucho más cuidados. Hemos abierto también una línea con trabajo social de contención emocional, vinculados con organizaciones que permiten, a través de desarrollo de contención emocional y intervención en crisis, ayudar a nuestra gente. Eso es la perspectiva de vida. Pero en cuanto al liderazgo, que creo que como Sol decía, el tener una comunicación clara, transparente y directa es clave. Nosotros cada semana tenemos 2 reuniones de comité donde precisamente vamos viendo las estadísticas de nuestra organización a nivel del COVID, por supuesto, y de qué está pasando con los proyectos y los indicadores nuestros propiamente dichos. Muy importante. Pero también hemos desarrollado, justamente pensando en que el liderazgo es clave, un modelo donde tratamos a través de webinars que nuestros líderes incrementen ese concepto de resiliencia, porque realmente los líderes, como decía Helen, también están en burnout, definitivamente. Entonces, ¿cómo incrementar esa resiliencia? ¿Cómo lograr estos componentes de apoyo emocional? Les dimos unos tips de cómo ayudar a su gente en términos de apoyo emocional, pero también el liderazgo remoto. ¿Cómo yo como líder, qué cosas, qué tips debo tener para ser un buen líder a la distancia? Un líder remoto, que no es lo mismo cuando tienes a tu equipo de trabajo ahí a primera mano. Y hay un tema fundamental adicional y es que el tema de comunicación. Nosotros hemos transformado la comunicación desde una perspectiva de 3 pilares con la idea de estar cercanos con nuestra gente. El primer pilar es nos transformamos para ganar. ¿Qué hacemos en este primer pilar? Toda la comunicación está dirigida a cambio de hábitos, a la prevención del contagio, que es un elemento fundamental, y todo lo que tiene que ver con el entrenamiento en protocolos. Hay un segundo pilar que es tu salud es lo primero, entreno en casa, en línea con nuestra línea de negocio, por supuesto, donde a través de nuestra comunicación les damos tips de nutrición, de salud, actividad física, equilibrio emocional, ergonomía. Y un tercer pilar, que es el pilar de estoy activo, soy productivo, donde está todos los tips de teletrabajo, liderazgo remoto, herramientas digitales de seguimiento, reuniones virtuales. Llegamos 2 veces al día, Irving, a nuestra gente, con la idea de decirles, hey, aquí estamos, la organización no se olvida de ustedes. Ustedes son parte de nosotros somos parte de ustedes. Y creo que eso es un elemento que lo rescato de nuestra organización porque nos ha permitido justamente lograr este compromiso de la gente. Que como Sol decía, también nosotros tuvimos que tomar acciones laborales, pero gracias a Dios también hemos tenido muy buen resultado, pero precisamente a través de la transparencia. Reuniones con todos los líderes reuniones con todos los supervisores, reuniones individuales con cada persona 1, 2, 3 veces, escuchándoles y trabajando hasta que precisamente con un resultado parecido al de Jambal, un elevadísimo nivel de acuerdos que realmente eran necesarios para sobrevivir como organización. Pero
como Pilar, la transparencia, la claridad en la comunicación, el decir a la gente, hey, nosotros también estamos para ustedes. Muchas gracias, Willy. No sé si Sol o Helen, si no tenemos ahí ya varias preguntas de la gente. ¿Les parece? ¿Vamos a las preguntas? Creo que sí, Sí. podemos pasar a las preguntas. Listo. Aquí ya veo, y gracias ahí con nombres, ahí ya veo a Raquel, a Cari, un fuerte saludos ahí a ambos, a Guillermo también haciéndonos las preguntas. Muchas gracias. Y justamente Raquel de Banco Pichincha, pues nos hace una muy buena pregunta. Y es, sin lugar a duda, pues un gusto escucharlos y aprender de ustedes. ¿Y qué, si nos pueden compartir respecto a cómo están evaluando la productividad de quienes están haciendo teletrabajo? No sé quién quiere agarrar esa pregunta. Bueno, yo Sí. puedo comentarlo. O Helen, dale tú, si quieres. No, como quieras, Sole. Dale tú y yo te complemento. Bueno, pues, gracias. En Yambal lo que estamos haciendo es, empezamos a trabajar ya hace algún tiempito en el tema de metodologías ágiles, pero hoy es cuando se ha vuelto imprescindible la gestión por proyectos. Entonces, justamente tenemos aceleradores de los proyectos y como les había mencionado, reconocemos los proyectos que se están cumpliendo ya con resultados o implementaciones reales. Definitivo, el teletrabajo es un cambio en donde tienes que basarte en la confianza y gestionar por objetivos, definitivamente. Creo que ese es el enfoque y empezar a buscar esos pequeños logros o éxitos o hitos cumplidos que te permitan saber que vamos a un buen ritmo. Entonces, en estas reuniones semanales vamos haciéndole seguimiento al cumplimiento de los proyectos y por otro lado, está abierto bajo la modalidad de metodologías ágiles a que aquellas personas que quieran participar lo puedan hacer. Por otro lado, sí es cierto que hay ciertos roles y funciones operativas que no definitivamente están en un proyecto y lo que hicimos cuando arrancó la pandemia es mapear todos los cargos críticos, cuáles van a poder teletrabajar y cuáles no. ¿Y cómo vamos a ir midiendo a cada uno de ellos? Entonces pudimos arrancar como con un estatus claro y, por ejemplo, temas de contabilidad que son netamente operativos se miden con los cierres de mes a tiempo, eficientes, etcétera. Mientras que un proyecto de nuevo lanzamiento de productos se mide con el proyecto como tal. Entonces fue moldeable de acuerdo a la realidad y al rol de cada uno de los colaboradores. Gracias, Sol. Bueno, yo aquí complementando a la Sol, creo que súper importante lo que tú dices respecto de proyectos, de administración por objetivos. Yo quiero irme un poquito por otra línea porque creo que algo importante y algo que quiero destacar de nuestra organización ha sido que nosotros le hemos dado ciertas certezas a nuestros colaboradores en el sentido de poder confirmar que la organización va a mantener al 100% de su equipo con el salario completo y que vamos a buscar todos la manera de lograr los objetivos, los compromisos y las metas que nos hemos propuesto. Entonces, creo que eso ha sido algo muy relevante porque ha bajado los niveles de incertidumbre y ha permitido que todos podamos de alguna manera estar mucho más enfocados y ser más productivos. Nada está dicho, nada está firmado ni garantizado en el sentido de que mañana las cosas se compliquen, pero creo que en ese sentido sí hemos logrado ir un poco más allá con respecto a este tema de estar más enfocados en productividad. Ciertamente que la gestión por procesos y por proyectos es casi que indispensable. Tenemos que medirlo, hemos usado varias herramientas y bueno, en nuestro caso también hay que tener en cuenta que el 90% de nuestra gente ha estado en primera línea de batalla. Nosotros sí, desde el día 1 de la pandemia, hemos estado operando, tanto en nuestro centro de distribución como en nuestros puntos de venta, en nuestras farmacias. Entonces, ahí sí las metas son claras y los desafíos mayores, porque evidentemente los protocolos de bioseguridad para nuestros clientes, para nuestros colaboradores fueron un desafío. Entonces, volviendo a la pregunta de Raquel, creo que no cambió mucho para nosotros, pero lo más relevante fue
brindar la protección al colaborador, la seguridad, la certeza y la apuesta de que vamos a salir juntos de esto. Okay. Gracias, Helen. Tengo ahí dos preguntas que quisiera tratar de unir justamente con los dos comentarios de Sol y de Helen y Dolores. Un fuerte abrazo, Dolores, ahí a la distancia. Nos pregunta, ¿en qué tipo de proyectos ha trabajado la gente, Sol? Y la otra pregunta que nos hacen también ahí, y es básicamente que si es que las presidencias o los empresarios nos están solicitando al área de recursos humanos soporte para que el esfuerzo de las personas sea mayor para justamente mejorar los resultados. Y si es que es así, ¿qué cosas se han implementado? Entonces creo que pudiera ser en una sola pregunta. No sé si nos quieran compartir ahí algo, Sol, Helen o Willy también. Dele, Willy. Sí. A ver, definitivamente nosotros estamos siendo retados por la alta dirección, porque estamos en momentos complicados, en buena hora para aquellas compañías que no han tenido que hacer ajustes, no han tenido que tomar acciones laborales. No todas estamos en ese caso. Entonces, un poco un elemento fundamental es decir, bueno, ustedes de recursos humanos, ¿cómo me van a apoyar? ¿Cómo van a lograr que a través de lo que puedan hacer podamos subsistir como compañía? Y allí nos toca alinearnos y tenemos que tomar las mejores decisiones, pero fundamentalmente, y aquí es un tema importante, y es que a nuestra gente, en el momento que si tenemos que tomar una decisión de salida, cuando ella salga, ellos tendrán que ser los mejores embajadores. Y para lograr eso, la transparencia, para lograr eso, el manejo de los líderes y la buena comunicación, la cercanía y la claridad son claves, por un lado. Por otro lado, también seguramente en muchas compañías nos ha tocado redefinir nuestros presupuestos y por lo tanto nos toca ser mucho más creativos y mucho más recursivos. Probablemente con lo que teníamos que hacer con algún instructor o con algún consultor, nada que ver, lo tenemos que nosotros mismos. Y ahí está el reto que nos plantea. Y creo que es una linda oportunidad además para nuestra área, compañeros, porque yo creo que no ha habido una oportunidad, al menos yo no la he vivido, tan grande como esta, de realmente demostrar lo estratégicos que podemos ser. Y el estar cerca de nuestro comité directivo, estar cerca de nuestros directivos fundamentalmente, para acompañarles en lo que se requiera como negocio y también aportarles, porque ese es uno de los elementos clave. Y ahora, colegas, ahora mismo es cuando debemos aprovechar esa gran oportunidad que nos da la vida, porque hay que tomar las cosas también desde la perspectiva positiva, ¿no? Han sido semanas, meses duros, van a ser meses todavía todavía complicados, pero creemos que con este esquema de ser recursivos, de ser creativos, realmente debemos aportar a la compañía. Gracias, Willy. Complementando tal vez a Irving, a lo que menciona Willy, es totalmente cierto lo que tú dices y cambia nuestra escala de valores, ¿sí? Porque si nos toca rehacer el presupuesto, ¿en dónde ponemos las prioridades? ¿Sí? Algo que comentábamos con el equipo directivo, igual con mi equipo, es, miren, qué tal si es que definitivamente en lo que va del año desmontamos cualquier tipo de evento o de reconocimiento a nivel, digamos, social. Teníamos una serie de eventos que manejaban más bien la parte compromiso, que buscaban por ahí la parte conexión, sobre todo en este momento en el que nosotros nos encontramos de transformación cultural, de cambio de dueños hace un año, y más bien de preservar aquellos beneficios que son los que realmente responden a la necesidad del colaborador per sí mismo. Y entonces, cuidar eso hasta el último de los momentos, porque eso es lo que hace sentido en este momento con nuestra gente. Irving, yo nada más quería agregar a lo que han dicho Helen y William también respecto al tema de presupuestos, y es que hoy de alguna manera vivimos una economía de guerra. Entonces hay que lograr hacer más con menos, y la construcción de qué es valioso para la gente, lo mejor es hacerlo con ellos para saber qué valoran más. Nosotros hemos hecho una redistribución incluso de beneficios que hagan más sentido en esta nueva realidad. Para dar un ejemplo, subsidio de alimentación versus un nuevo subsidio en internet en casa.
es como vas transformando lo que Ajá. tienes para que sea un valor agregado, porque entendemos que ellos tienen nuevas necesidades. Entonces creo que ahí nos toca ser muy creativos y construir con nuestro cliente, con la gente. Correcto. Gracias, Sol. Totalmente. Gracias, Helen. Gracias, William. Hay palabras de agradecimiento, felicitación por el compartir de varias personas. Gracias, Alicia. Justamente Alicia fue quien justamente hacía la pregunta de los empresarios. Así que gracias, Alicia. Bienvenida, como siempre. Un gusto tenerte siempre en estos foros. Y tenemos preguntas que van también relacionadas al nuevo normal, que me gustaría también leerlas y, pues, sin lugar a duda, Helen, Sol, William, quien quiera saltar al estrellato a compartir. Y tenemos una pregunta de Verónica Gómez, que nos dice: buenas tardes. Quisiera consultar a los panelistas cuáles serían los próximos pasos que van a implementar para consolidar todo el cambio que supone el nuevo normal. Interesante pregunta. Bueno, voy yo si quieren. Pues aquí yo les quería compartir y me da mucho gusto estar con estas preguntas retadoras y creo que nos la hemos hecho todos muchas veces, cómo construir ese nuevo futuro. Y me gustaría compartirles que leí un artículo que me ha invitado mucho a reflexionar sobre las habilidades sorprendentes que han nacido después de la pandemia. Y cómo nosotros, en base a esas nuevas habilidades sorprendentes, vamos a gestionar nuestro talento. Y seguramente durante muchos años hicimos los talent planning, llenamos el 9-box, el 6-box, como le llame cada uno, y fuimos haciendo un plan de sucesión en base a unas competencias que nos parecían bien sensatas en ese entonces. Pero hoy, después de que para mí ha sido el assessment más potente de la vida, la pandemia, en donde vimos en acción a las personas y pudimos ver qué son capaces de hacer, creo que nos tenemos que replantear cuáles son esas habilidades sorprendentes que vamos a valorar en la gente. Por ejemplo, ¿cuáles son las personas que lograron generar empatía? Esos líderes con sus equipos, esos comerciales con los clientes, esas personas de compras con los proveedores. ¿Quiénes fueron capaces de generar esa conexión para lograr relaciones duraderas en la adversidad? Porque seguramente hubo los que sí y hubo los que no. Y también a mí me parece muy importante quiénes fueron capaces de priorizar y lograr cumplir las actividades que realmente eran relevantes y no dejarse llevar por el caos. Seguramente muchas personas terminaron atropelladas y tuvimos que ayudarlos y recogerlos en el camino y otros lo lograron solos. Otra habilidad sorprendente que a mí me ha llamado muchísimo la atención es quiénes fueron valientes para tomar decisiones. ¿Quiénes realmente fueron capaces de decir, me arriesgo porque mi intuición me dice eso y fueron acertados? Entonces son nuevas habilidades que a mí me sorprendieron gratamente, incluso de personas que probablemente ni lo esperábamos. Y otra que también me pareció bien importante de empezar a valorar es quienes lograron encontrar también el tiempo para desarrollar nuevas habilidades. Quienes aprendieron solo a manejar las herramientas, quienes se educaron con la infinidad de webinars que hay ahora a disposición. ¿Quiénes han encontrado esa fuerza interior para así decir, me quiero preparar yo por mi cuenta para esta nueva normalidad? Entonces, como compañía, creo que tenemos que empezar a mirar nuestro talento desde estas otras perspectivas. Muchas gracias, Sol. Muy gentil. Interesante, Irving. También, si me permites, Por favor. este tema de qué viene después y cuál es el nuevo normal, definitivamente, como lo estamos viendo, es que viene a nivel de retail, viene el tema de omnicanalidad, como les comentaba al inicio, ¿no es cierto? Debemos entender que nuestros canales, tanto presenciales como físicos, deben estar unidos, y sobre esa perspectiva va a ser la nueva realidad. La gente va a comenzar a comprar muchísimo más a través de nuestros canales virtuales, nuestros canales de e-commerce. Esa va a ser la realidad, y hacia allá tenemos que nosotros como recursos humanos comenzar a fortalecer en el negocio. Y justamente, como yo les comentaba, buscando aquellos perfiles que nos permitan generar mucha más data science, que nos permitan generar mucha más interacción en los negocios, que las decisiones que se tomen a nivel comercial sean las mejores decisiones, perfiles de esa naturaleza, por un lado. Y por otro lado, ya en términos, pensemos también en oficinas, el teletrabajo está aquí para quedarse.
O sea, no creo que a nadie se le ocurra dejarlo de lado. Y para eso también, muy bien Sol decía, debemos estar preparados para buscar la mejor implementación de teletrabajo. Porque ahora, si bien es cierto, nos tomó casi que desprevenidos. Yo tengo la suerte de contarles que en el caso de mi compañía, el área de sistemas hizo un excelente trabajo porque todo el mundo salió con su equipo el mismo día, activado todo y prácticamente estuvimos conectados al día siguiente. Perfecto. Pero claro, ese fue un trabajo remoto. Ahora que ya regresaremos a teletrabajo, tenemos que hacer todo un proceso. Y nosotros, les comento, hemos trabajado ya en un manual de teletrabajo con muchos detalles a nivel de procedimientos y de métodos para que realmente sea efectivo. Y por supuesto también hemos costeado muchas cosas que ha sido interesante, ¿no es cierto? Porque, como Sol bien decía, hay rubros que se pueden cambiar y que se pueden de alguna manera optimizar. Y hay que poner atención a eso, que ese será nuestro nuevo normal también en el tema de oficinas. Muchas gracias, William. Me gustaría hacer, no creas que me he olvidado de ti, Pancho Montes de Oca. Ahí tienes una pregunta, Pancho, pero me gustaría hacerles, porque nos acaban de contar del tema del nuevo normal, y nos dice Milton Solórzano, y posiblemente William nos pudiera contestar, pero sin lugar a duda, Helen y Sol. Y Milton nos dice, en mi consulta, respecto al New Normal, ¿qué expectativas se tiene respecto a cifras reales en términos comerciales, dado que al momento hay picos inusuales por la situación que se atraviesa? Sin embargo, este tema preocupa a las personas en posibles despidos y o continuidad en la reducción de salarios. Muchas gracias por la respuesta, nos plantea Milton Solórzano. Si me permites, es una pregunta difícil porque la realidad la estamos construyendo, ¿no? Hemos tenido 3 meses de para en el retail, ustedes han visto, de casi para total, y esos 3 meses implican un porcentaje enorme de pérdida de venta. Esas ventas todos sabemos que no se recuperan. Pero quien tenga la bola mágica para saber qué va a pasar de aquí en adelante, qué va a pasar con el tráfico en los centros comerciales, qué va a pasar con la convertibilidad, pues le felicito. Y si alguien la tiene, que nos cuente, por favor, que la necesitamos. Entonces, no es una pregunta fácil, pero lo que sí está claro es que los presupuestos que habíamos, estos original budget que habíamos arrancado en enero, por supuesto, ni de lejos van a ser logrados aparentemente por todo lo que hemos comentado, ¿no? Y lo que sí tenemos que hacer es prepararnos a hacer lo mejor posible en términos de proyecciones, con la idea de apuntarle a lo que realmente vamos a tener. Pero es una pregunta bien complicada, Irving, por lo que hemos comentado, ¿no es cierto? Gracias, Willy. No sé si Sol o Helen quisieran aportar algo ahí a esa pregunta. Bueno, yo lo que quería mencionar respecto, definitivamente la economía se está contrayendo y seguramente para todos va a ser mucho menor la ganancia, pero lo que estaríamos buscando es generar en nuestros colaboradores también el enfoque de nuevos emprendimientos. El modelo de emprendimiento se está volviendo bien relevante en este concepto. Y lo digo por varias razones. La una, quiero contarles que en este proceso de transformación en Yambal, donde queremos que nuestras señoras de la fuerza de ventas se vuelvan más digitales y vendan digital, lo primero que dijimos es, vivan la experiencia de vender ustedes, nuestros colaboradores. Veamos lo que se siente vender por un canal digital. Y lo que hicimos es abrir la venta a través de nuestros colaboradores. Es decir, todos, absolutamente todos tienen la opción de vender, viviendo la experiencia. Por 2 razones. Una, porque van a darnos feedback de cómo está siendo el journey para nuestras consultoras. Y la segunda razón es porque eso les genera un ingreso extra. En una situación de restricción y de reducción salarial, eso significó una oportunidad. Y a algunos les está yendo súper bien, bastante bien. El modelo de emprendimiento es bien interesante en una economía con desempleo, porque si bien las empresas no estamos listas para contratar bajo la modalidad de relación laboral, pero el emprendimiento y en este caso el modelo Yambal te ofrece una lindísima oportunidad. Y si no es el modelo Yambal, pero quieres emprender un negocio, también es una muy buena oportunidad para pasar la adversidad. Entonces creo que el concepto de emprender se vuelve bien relevante. Y el último tema que estamos trabajando y que nos gusta mucho es consumamos lo nuestro, apoyemos lo nuestro.
Nosotros somos productores de fragancias. Nuestra planta de producción ayuda a darle mucho trabajo a las personas y nosotros producimos localmente. Entonces, en general, ayudémonos entre nosotros para poder salir adelante juntos. Entonces, el concepto de primero lo nuestro, de ser ecológicos, de todo lo que hemos reflexionado y aprendido en esta pandemia, también está muy fuerte. Estamos eliminando el plástico para nuestras entregas de productos. Entonces, creo que es un concepto de conciencia y de poder ir apoyándonos poquito a poco en recuperar la economía. Muchas gracias, Sol. Y quizá yo ahí te Helen. complemento nada más porque estoy plenamente de acuerdo con lo que han mencionado mis colegas. Me alineo mucho con Irving porque no sabemos cuál es a dónde vamos a llegar en este año con respecto a ventas, por ejemplo, o a poder construir un PIG. Pero también me alineo mucho con lo que Sol ha mencionado porque consumir lo nuestro nos invita también a pensar en cómo generar mayor empleabilidad a través de esos nuevos negocios, de ese emprendimiento y también de consumir lo nuestro, o sea, del Ecuador, de la producción local. Y sobre todo, el desafío para nosotros, los retailers que estamos ahí en el campo de batalla, creo que también es descubrir qué es lo que le hace sentido a nuestro cliente, qué tipo de producto ante esta nueva era en la cual queremos tener menos consumo, menos plástico, impactar menos al planeta, etcétera. Entonces, ¿qué podemos ofrecer ahí? Y creo que ese es para nosotros el desafío más importante, responder al cliente con esos desafíos. Y no sabremos qué pase de aquí a diciembre o probablemente al 2021 con un tema de ventas, etcétera. Pero creo que ahí, si empezamos el camino, es cómo diseñar nuevos modelos de relacionarnos con nuestros clientes y en ventas, y estoy de acuerdo 100% con omnicanalidad, o sea, venta digital, venta por e-commerce, etc. Muchas gracias, Helen. Nos quedan 19 minutos de nuestro espacio y tenemos ahí una pregunta y teníamos una pregunta al final reservada justamente para nuestros panelistas, porque cuando uno está en estos foros, yo suelo decir a veces es como una entrevista de selección, pues contamos todas las cosas que hacemos, etcétera, pero que también me voy a reservar la última pregunta para que justamente nos puedan compartir algo adicional. Y Pancho Montes de Oca nos pregunta y nos dice, creo que la productividad no solo se lo debe trabajar con la gente a través de herramientas, sino también con los líderes y su mindset. El burnout pasa por intentar aplicar prácticas presenciales en entornos digitales. Quisiera preguntar a los panelistas cómo han trabajado con sus líderes para adaptarlos a esta nueva normalidad. El famoso burnout. ¿Quién nos quiere ampliar un poco más? Nos está tomando la lección el Pancho. Sí. Ajá. Es que yo no creo que exista la fórmula en este momento, porque ha sido un momento de aprender todos, o sea, desde los líderes hasta todos nosotros, es decir, en nuestro rol de líderes o de colaboradores. Y creo que todos hemos intentado hacer lo mejor posible y obviamente eso sí ha generado mucho agotamiento. Seguramente a todos ustedes les pasó algo que yo tenía las expectativas de que en teletrabajo me iba a sobrar el tiempo y que iba a poder hacer mis sesiones de deporte y tener tiempo para leer, y me hice una serie de deseos y de compromisos conmigo mismo porque me sobraban 2 horas de tiempo solo de los traslados a la oficina, por ejemplo. Y nada que ver, nada que ver. Eso sí que no se cumplió, pero ni un minuto. Entonces, creo que más bien estamos en el momento de reinventarnos y de volver a diseñar qué es lo que queremos lograr. Y ahí sí, súper en línea con trabajar en ese manual, en los métodos, en crear ese nuevo modelo de querer ser en las organizaciones con las personas y sus líderes. Gracias. Sí, hay un tema importante, Irving, y es que los líderes también estamos en incertidumbre, ¿no es cierto? Y cuando estamos en incertidumbre es cuando el comité directivo debe precisamente generar canales de comunicación muy claros,
¿no es cierto? Y ser inclusive, ojo, mire lo que voy a decir. En esta ocasión nos toca ser directivos. A los líderes nos toca decir a la gente qué es lo que se espera de ellos ahora, porque están en un esquema totalmente diferente, que no lo han vivido. Y entonces tenemos que decirles qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que se espera de sus equipos, y brindarles las herramientas, justamente, a nivel también tecnológico, pero también a nivel de metodología, como Helen acababa de decir, a nivel de el manual de cómo debo operar de aquí en adelante, cuál debe ser mi nuevo normal, para que haya claridad. La claridad en la comunicación, en la metodología y la transparencia de los directivos es clave en una situación como esta. Muchas gracias, Willy. Sí, yo nada más quisiera complementar de Helen y Willy el tema de la empatía. Creo que alguien ya lo mencionó. Y como bien decimos, los líderes están viviendo probablemente las mismas preguntas e incertidumbre que nuestros colaboradores, pero lo que estamos tratando es de entender la realidad del negocio y entender la realidad de los otros. Nos hemos sorprendido mucho con conocer qué les está pasando realmente a nuestros colaboradores en su situación personal. Hay realmente situaciones de impacto que hace que los líderes, cuando conocen esa realidad del colaborador, puedan entender de mejor manera desde qué observador está viendo esa misma realidad del colaborador o ese equipo de trabajo al que le están solicitando una alta demanda de trabajo, y la realidad puede ser muy diferente. Entonces, hemos tratado de hacer esa conexión para que cada líder entienda la realidad de los integrantes de sus equipos y sepa hasta dónde puede estirar el nivel de exigencia. Nada más como un ejemplo, tenemos una líder que por circunstancias de la vida se quedó solita en su casa durante toda la pandemia y tiene todo el tiempo del mundo para trabajar, y es más, hasta es terapia para ella estar 100% dedicada. Pero seguramente todos ustedes también tienen aquellas personas, y aquí tal vez les comparto algo personal que me pasó. Yo cuando arrancaba mis reuniones les decía a todos, prendan la cámara, porque yo sí necesito mirarle a la persona al otro lado. Entonces, prendan la cámara. Y pues algunos la prendían un ratito y la apagaban y todo. Y yo decía, pues, ¿qué está pasando dentro de lo que vas aprendiendo? Hasta que un día no tuve el apoyo en mi casa y tuve que hacer todas las tareas domésticas mientras hacía todas las reuniones, y tuve que ponerme los audífonos, el celular en el bolsillo y seguir cocinando y seguir limpiando mientras oía reuniones de trabajo. Entonces yo reflexioné y dije, si ahorita me dicen que prenda la cámara, no la voy a prender. Estoy oyendo, estoy atendiendo, pero solo ahí pude ser empática con esas otras personas que tal vez me decían, no te puedo prender la cámara. Entonces es un pequeño ejemplo de cómo realmente puedes ser empática cuando ya entiendes la realidad del otro. Creo que los líderes, desde esa perspectiva de conectarte con lo que está viviendo el otro, puedes exigir e ir viendo cómo te preparas para la nueva normalidad. Muchas gracias. Gracias a los tres por compartir. Nos quedan ahí 13 minutos y justo creo que hemos, con todas las... aquí viene un saludo a Pato Crespo. Dice ahí, cuando se habla de afirmar confianza, ¿cómo medimos si efectivamente, si lo estamos logrando? ¿Alguien quisiera responderle a Pato? Cuando se habla de afirmar confianza, ¿cómo medimos si efectivamente estamos logrando confianza? Preguntas de tesis, Pato. Yo A creo ver, que... por favor, Sol, por favor. Bueno, más mencionar del tema de la confianza y la integridad, que dice que es cuando tú estás haciendo lo correcto aunque nadie te vea. Y creo que es bajo ese concepto en el que estás trabajando, porque cuando tú llamas a pedir un entregable, a pedir un dato, buscas a alguien para saber si está disponible y está, es porque está ahí, porque te entregó el dato y porque está trabajando. Y es un concepto de comprometerte con que el resultado tiene que darse porque nos conviene a todos. Entonces, un poco en esa línea de medirlo finamente con un indicador puro y duro, pues no lo tengo, pero tiene que ver más con esa disponibilidad y cumplir con lo que se han comprometido en el momento oportuno. Excelente, excelente, Sol. Por ahí mismo iba mi tema, porque para mí la confianza es como una cuenta
corriente donde hago, o cuenta de ahorros donde hago depósitos o hago retiros. Ahora, la clave en este concepto está en cómo medir esos depósitos y retiros, y la única forma es a través del seguimiento y lo que yo les decía, del direccionamiento que los líderes debemos tener para concretar los objetivos y para concretar los proyectos. Solamente en la consecución de objetivos y consecución de proyectos es que se hace el depósito, y ese depósito va a generar directamente confianza. Eso de parte de colaborador y jefe. Ahora, por otro lado, el hecho de que tengamos una comunicación clara, transparente y que no dejemos de lado nuestras reuniones semanales o como se las defina, eso es un elemento clave para generar confianza. Y ahí mismo uno puede ver cómo se encuentra la gente, ¿verdad? Y Muchas además gracias. yo creo que eso genera compromiso. Y esto definitivamente es una fórmula virtuosa, porque en el momento que tú depositas el compromiso y la confianza en tus personas, en tus colaboradores, ellos te regresan con esa productividad esperada y evidentemente mides el resultado, pero creo que va mucho más allá de medir un cumplimiento, una cifra, un resultado, porque es justamente la confianza. Ahí compartirles, nosotros trabajamos muy fuertemente en una campaña que se llamaba Hoy más que nunca lo hacemos de corazón. Tu actitud marca la diferencia, porque era sentar en ellos que cada uno tiene que hacer lo suyo y que la suma de cada uno iba a llevar a los resultados que buscábamos como organización en los diferentes proyectos, en las metas y en el quehacer de cada una de las áreas. Y eso de la mano también con un agradecimiento y un reconocimiento también por el esfuerzo. Muchas gracias, Helen. Nos quedan justo 9 minutos que quisiera aprovechar rápidamente con algún ejemplo súper cortito de Sol, de Willy y de Helen. Y la pregunta es, durante todo este tiempo, ¿algún error que hayan realizado y que nos pudieran compartir? Y que eso sin lugar a duda, pues va a ser importantísimo escucharles a ustedes qué errores y de esa manera capitalizar el resto de colegas. ¿Algún error que nos quieran compartir? Bueno, yo lo que les puedo compartir es que, o el aprendizaje que tuve fue justamente de administrar de forma más eficiente el caos. Durante el momento en donde había miles de temas que resolver, 1000 preguntas que contestar, sí tengo que confesar que llegó un momento en donde me empezó a temblar el ojo, ¿no? Como a algunos nos suele pasar, que realmente te empiezas a poner angustiada y sí tuve mis momentos de tengo que hacer un pare y mirar las cosas desde otra perspectiva. Y probablemente sí tomé un par de decisiones en donde no hice eso, me dejé llevar por la rueda y después tuve que reprocesar. Entonces, creo que ese es como mi aprendizaje, administrar este caos para el que no estábamos preparados, pero que sí necesito como dar un pasito para atrás y mirar con más calma. Gracias, Sol. Y es justo error y aprendizaje. Gracias, sí. Gracias por la generosidad de compartir. Muy gentil, Sol. Yo, ¿qué les quisiera compartir? Yo creo que nunca estuvimos, obviamente, preparados para esto. Y mi error quizá desde la inocencia fue creer que esto iba a durar mucho menos tiempo. Entonces, quizá no hemos provisto de todas las herramientas que hubieran sido necesarias para nuestros colaboradores en el teletrabajo y ya pasó el primer mes y el segundo y quizá ahora ya es tarde y para qué les voy a dar si ya mismo regresamos. Y entonces ha sido un ir y venir sin facilidad para tomar decisiones con respecto a cómo dotarle a nuestros colaboradores de mejores herramientas. Y en aquellos que están en el campo de batalla, pues darles la certidumbre y la protección y quizá ahí nunca hubieron los recursos necesarios y completos como para investirles de seguridad. Y yo creo que eso sí fue un gran aprendizaje porque ahí tuvimos algunas buenas prácticas, otras que hubieran sido mejores, como para evitar, por ejemplo, tener contagiados dentro de nuestra primera línea. Gracias, Helen. En mi caso, Irving, quizá, y pidiendo inclusive disculpas a mi equipo, al equipo de recursos humanos de Ecuador, porque cuando teníamos que trabajar todos los temas laborales,
Creo que sobreexigí y realmente fueron muchos fines de semana de trabajo, de estar muy cerca de la gente, como les decía, pero ese estar muy cerca significó que sí, en su momento saturé al equipo de recursos humanos y de hecho pido disculpas por eso y seguramente buscaría una forma diferente si tendría que regresar a hacerlo. Muchas gracias. La verdad, era una pregunta y justamente la transparencia y la generosidad por compartir. Muchas gracias, Sol. Nos quedan, todavía hay 5 minutos y ya se han animado ahí. Le veo a Juan Carlos, a Juan Carlos Quiroz. Un saludo ahí, Juanca. Dice, saludos a todos. ¿Cuánto creen que va a influir por esta nueva realidad la incursión en cambios y uso de tecnologías más avanzadas? ¿Y cuáles con mayor énfasis en lo que respecta al área y a la gestión de recursos humanos? O sea, el tema tecnológico en recursos humanos tiene que evolucionar de una forma radical. Ahora mismo, yo creo que todavía tenemos mucho camino por recorrer con el tema de analytics de recursos humanos. Creo que hay mucho camino por recorrer, inclusive con el tema de manejo de servicios internos que se pueden trabajar desde una vía más remota y virtual. Y en fin, hay una serie de temas que van a comenzar a explotar, así como ha explotado la atención a clientes desde una perspectiva virtual, la atención al cliente interno también tiene que explotar de la misma manera. Y tenemos que estar atentos a lo que venga y a lo que se puede realizar en nuestras compañías, en nuestros mercados. Gracias, Willy. Y la última pregunta que tenemos para de esa manera, ahí se están ahí animando. Y es Silvia. Silvia del Pino nos pregunta, ¿piensan reversar el teletrabajo para que la gente regrese a oficina? Sí, ahí tal vez yo lo que puedo mencionar es que de los aprendizajes que tenemos, el teletrabajo tiene muy buenos resultados, pero sí hay un capítulo ahí que hace falta y es la conexión con la cultura, con la compañía, la cercanía de las personas. Entonces estamos evaluando una figura mixta, en donde cuando tú tienes que trabajar y hacer actividades que requieren solo tu concentración, tu análisis, tu interpretación, me refiero a hacer presentaciones, reportes, proyecciones, que puedes estar sentado en tu oficina o sentado en tu casa haciéndolas, te quedes en teletrabajo, porque seguramente vas a ser mucho más productivo. Pero cuando tienes que interactuar con otros seres humanos, cuando tienes que trabajar con proveedores, hacer entrevistas, trabajar con clientes, lo que sea, ahí sí puedes ir a la oficina. Entonces, incluso estamos pensando un modelo de que la oficina no sean puestos, sino solo salas de reuniones. Estamos recién trabajando en eso, porque ir a la oficina va a ser cuando tienes que interactuar y estar en la casa cuando tú tienes que trabajar. Siempre y cuando el colaborador quiera hacerlo. Porque les tengo que confesar también que tengo varios padres de familia que viven en un departamento, que tienen 3 hijos entre 5, 4 y 3, 2 años. Su esposa trabaja y esta persona me dice, por favor, ya regrésame a la oficina. Entonces, el teletrabajo creo que podría irse construyendo poco a poco en base otra vez a la necesidad de nuestro cliente interno. Entonces, poder generar esa combinación de lo mejor de los dos mundos para beneficiarnos todos. Sí. Muchas gracias, Sol. De mi lado, totalmente de acuerdo con lo que dice Sol. O sea, acá no hay un 100% de teletrabajo, ni habrá en el futuro. Tendremos que reinventarlo nuevamente y todas esas variables entran en juego. Así es. Muchas gracias, Helen. Estamos ya prácticamente por cerrar. Mis agradecimientos y también se suman ahí a varias personas. Gracias, Andrés, gracias, Laura Elena, y así varias personas, Cari Páez, que la vi también ahí escribiendo. Gracias a todos. Sin lugar a duda, y con los que he podido trabajar o conocer, soy un fiel creyente que este es los espacios de recursos humanos, que en la medida que uno comparte, que uno genera comunidad, es como podemos hacer mejor también nuestro país. Sin lugar a duda, estos espacios enriquecen. Los invitamos a que obviamente sigan con nosotros en la asociación. Gracias, Sol, gracias, Helen, gracias, Willy.
sin lugar a duda, aportes muy valiosos, súper concretos, con prácticas realmente aterrizadas y también con la transparencia de contarnos. Les quiero agradecer.